Hola amigos, hola amigas, soy Andy Stallman y estoy transmitiendo completamente en vivo. Estamos hoy empezando a compartir con todos ustedes un episodio nuevo de la tercera temporada de Totem Live, episodio número 17 para ser exactos, con una invitada muy especial, una invitada que conocí hace poco, con la cual tuve la posibilidad de hablar, de aprender, de inspirarme y que me dejó profundamente conmovido para accionar, cambiar mi mirada y mi visión de muchas cosas y que por todo ello y por el afecto que despierta y la admiración que me genera, quería que hoy nos acompañe acá en Totem Live. Así que sin más dilación y sin más demoras, quiero dar la muy cordial bienvenida a mi estimada Jessica Portillo Pinteño. Muy bienvenida, Jessica, a Totem Live, episodio 17. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy agradecida, muy emocionada, estoy nerviosa, pero bueno, para mí es importante estar nerviosa porque significa que me importa lo que va a suceder y sobre todo te digo, muy, muy agradecida. Bueno, los nervios están buenos, al final los nervios nos hacen sentir que estamos vivos y hay nervios positivos también. Así que vamos a ir sacándonos los nervios conforme avance esta conversación, Jessica, que estoy seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Y para seguir con una bella tradición de los Totem Live de esta tercera temporada, me gustaría comenzar con la pregunta de rigor que le hago a cada invitado, a cada invitada. Y esa pregunta en este caso es preguntarle a Jessica, ¿quién es Jessica para Jessica? Wow, pues el otro día hice una publicación, parece que la hayas visto, porque justamente publiqué una foto en la que puse, yo soy la que soy. No puse nada más, no hice una descripción, no dije quién era. Y esto venía inspirado porque cuando a Jesucristo le estaban diciendo que era el Mesías, otros decían que era un estafador, otros decían que no era nadie, que era el hijo de un carpintero. Él se presentó ante todo el mundo y dijo, yo soy el que soy, con una autoridad implacable. Y así me siento yo soy la que soy. Soy abundancia perfecta en paz, soy risas, soy sueño, soy tristeza, soy alegría, soy felicidad, soy científica, soy empírica, pero soy emocional. Soy abierta y soy cerrada, soy confianza y desconfianza. Soy la que soy en cada momento. Soy tú sin dejar de ser yo, pero cuando te escucho soy tú también. Soy madre, soy hija, soy hermana, soy pareja, soy mujer, soy amiga, soy todo lo que piensas que puedes ser, eres. Y yo soy todo eso y mucho más. Soy maestra y soy alumna. Soy experta en medicina ortomolecular y nutrición celular activa y soy Jessica Portillo. En definitiva, pienso que yo soy todo y a la vez yo no soy nada. Soy esas partículas tintineantes que lo forman todo. Pero te diré algo, Andy. Si bien es muy importante saber quiénes somos y quién soy, también es muy importante saber qué hacemos con lo que somos. Y creo que eso es un kit importante que tenemos que tener en cuenta. Buenísimo. Vamos a hablar de acción en esta próxima hora por delante. Justo esta mañana Alexa me decía, pregúntame cuál es la reflexión del día. Y justo hablaba Alexa sobre Aristóteles y sobre la importancia del autodescubrimiento. Así que yo no sé si está todo escrito en las estrellas o en algún libro, pero que está todo conectado, creo que está todo conectado. Y me encanta cómo arrancaste pisando fuerte. Si así hablas estando nerviosa, no me quiero imaginar cómo va a ser cuando estés tranquila. Jessica, hablaste de un montón de cosas y tenés una trayectoria profesional y personal súper intensa, como si hubieses vivido muchas vidas en una. ¿Por qué no nos resumís, si es posible, un poco de dónde venís, a dónde estás, a dónde vas y qué haces con lo que sos? Muy bien, sí, Andy. La verdad que he tenido una vida bastante intensa. Empezando desde la infancia, que no pude vivirla como tal, no tenía padre, mi madre era una mujer que era un muñeco roto de la sociedad y de alguna manera me tocó asumir un rol que no me correspondía para mi edad, con lo cual no pude ser hija y no pude ser niña. Tuve que, sin referencias, crecer siendo quien pensaba que tenía que ser y desde luego lo hice desde la oposición. Yo pienso que crecemos o modelando
un referente que quería ser igual, o por oposición no quería ser así, y así es como crecí yo. De alguna manera, en su momento entendía que todo aquello era muy duro, pero sí sabía que quería ser de otra forma y que me iba a llevar al camino de lo que yo buscaba, que era estar feliz, tranquila y en paz. Y en el transcurso de mi vida me he dado cuenta que aquel aprendizaje madurado ha servido para ser quien soy hoy. Ser la persona en la que me he convertido y en la que me convertiré, porque esto es un continuo movimiento, un continuo crecimiento. En un momento determinado he estado viajando mucho, no sentía que ningún sitio fuera mío y a la vez todos eran míos, porque soy una persona que me adapto fácilmente, enseguida quiero crear y hacer cosas, pero quería seguir buscando. Llegó un momento en que aterricé en las Islas Canarias, buscando el calor, el sol, también mi cultura, y empecé de una manera muy complicada, pero acabé teniendo mi propio despacho de ingeniería, funcionando extremadamente bien. De hecho, el despacho que mejor funcionaba, hicimos la central fotovoltaica más grande de Canarias, funcionaba muy bien y me hizo una experta en la materia, porque además siempre creo que una de las cosas que más, en las que más me enfoco es en perfeccionar aquello en lo que yo quiero trabajar o lo que yo quiero hacer. Entonces, en el despacho hoy en día podía ser yo, podía crear, estaba continuamente con clientes creando realidades que para ellos eran magníficas. Y era súper feliz, tenía una economía resuelta, era autónoma, me sentía completamente plena y desarrollada. Y pensaba que ya mi vida iba a ser así porque entendía que todo aquello que yo había pasado, ya está. Mi parte mala de la vida ya la había pasado. Eso creía yo. Tuve mi primera hija, una niña preciosa, rubia, con ojos azules, una muñequita, siempre sonriendo, un parto natural en casa, yo no quería nada químico, fue maravilloso. Tuve mi segundo hijo y nació con una malformación genética. Pero no nació con cualquier malformación genética. Es un caso único en el mundo y, según dice la ciencia, incompatible con la vida. Su malformación genética es tan grande, el material genético que ha duplicado, que supuestamente la vida no podría darse. Así empieza mi segunda etapa de la vida, mi transformación, mi cambio. De hecho, cambié físicamente y cambié por completo. En un momento determinado, los médicos, los profesionales me decían que interrumpiese el embarazo. Yo estaba de 8 meses, pero ellos decían que realmente el niño que iba a nacer iba a ser una decisión muy grande y que era muy importante tomar una decisión ahora porque después era muy complicado todo. Yo simplemente me encomendé a mi hijo y le dije, yo soy tu madre. Yo no soy tu dueña, soy tu madre y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para darte todo lo que necesites. Haz tú lo que tú consideres. Si quieres nacer, yo voy a estar aquí a tu lado. Y si te quieres ir, lloraré, porque me va a doler, pero te entenderé y te mandaré todo mi amor. Creí completamente en el amor incondicional, me toqué la barriga y le dije, no, esta decisión no me pertenece a mí, ni tampoco a vosotros, no os voy a otorgar ese poder. Y así llegó mi hijo. Y no llegó de cualquier manera. Cuando mi hijo, yo iba a dar a luz, se fue la luz y la matrona, las ginecólogas que estaban allí, se tuvieron que ir al quirófano porque había una ausencia y entonces acudieron todos los profesionales. Aquí había una batería y había luz, pero donde yo me quedé en el paritorio no había luz. Y la matrona, yo le dije, ¿me vais a dejar sola? Y me dijeron, sí, porque tu hijo está muerto. Tenemos que ir a salvar a uno que sí que tiene oportunidades. Yo le dije que no está muerto, que no, yo lo siento, que yo no, que me dice, mamá, mira, Jessica, hemos hecho un pH, hemos mirado y el niño no respira. Así que todo es un aprendizaje. ¿Y por qué digo esto a mí? Porque yo recordé cómo día lo hice en mi casa con mi hija, con una matrona. Yo no necesité un profesional para hacerlo, lo hice sola. Y ahora simplemente tenía que disfrutar aquello que ya había hecho una vez. Con mucho miedo, con mucho terror, pero sabía que mi hijo estaba vivo. Cuando lo saqué, hubo una señora que estaba pasando, la señora de la limpieza, y dijo, ¡ey, que hay una madre que acaba de sacar un bebé! Y yo ya tenía a mi niño, había dado a luz sola, y lo tenía, y lo puse en el pecho de mamá, y respiraba, y se movía, y tenía un olor especial, y un color, y una textura, y una sensación que fue mi fuerza, fue mi energía. Llegaron, me lo cogieron y se lo llevaron porque dijeron que estaba muy peligroso y era una situación muy grave. Y el diagnóstico no fue dale un besito, dale
páncreas, tiene dañado el hígado, tiene problemas en los pulmones, tiene 3 coartaciones aórticas y una interconexión auricular y no degluye, no tiene capacidad de deglutir. Así que te sugerimos que vayas a despedirte de él. Y yo qué a nadie. El poder lo tiene Dios, lo tiene Dios. Empecé a sacarme la leche, porque empecé a darle más. Para un segundo, Jessica, para poder seguir la línea que nos estás contando. Tú acabas de dar a luz, sí. Se llevan a tu bebé, vuelven y tú todavía estás ahí en la cama, recuperándote, en shock, emocionada, bueno, con todo lo que debe sentir una mujer cuando da a luz. Y vienen y te dicen, tu hijo prácticamente tiene todo mal, tiene tumores, no le funciona nada, no ve, no escucha, o sea, lo mejor es que te vengas a despedir y tú estás todavía ahí y tienes que procesar toda esa información y reaccionar con ese instinto y con esa valentía. Y cuando te están diciendo todo eso, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué decís y qué es lo siguiente que haces? Sí, muy buena pregunta, Andy. Como te he dicho, mi infancia ha sido un entrenamiento, con lo cual me he entrenado y me he preparado para situaciones muy complicadas. En mi vida he tenido que resolver situaciones que no correspondían para mi edad y que tampoco corresponderían para que ningún ser humano tuviera que vivirlas. Y entonces me he acostumbrado a tener malas noticias y a saber reaccionar frente a esas malas noticias. He preparado mi cerebro para saber que cuando me digan algo, la velocidad no la marca el otro, la velocidad la marco yo. Ellos me dicen que tengo que tomar una decisión, pero esto lo está diciendo otra persona. Yo no le otorgo el poder. La decisión la tomaré yo en el tiempo en el que considere que yo debo de tomarla. Y siempre hago lo mismo. Me doy mi espacio de reflexión. Es verdad que acaba de dar a luz, que estaba llorando, que deseaba por todo. O sea, yo no pedía, como se suele decir, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que sea... No, yo quería que estuviera vivo, que él fuera lo que él quisiera ser. Y cuando me dijeron eso, simplemente le dije, tú te equivocas, porque tú no sabes quién es mi hijo. No lo sabes. Pero es que ha nacido de mí, yo sí lo sé. Y tú te equivocas. Y yo le voy a dar mi leche. Y yo le voy a dar mi amor. Y yo le voy a dar mi comprensión, mi cariño, mi apoyo, mi amor incondicional. Y será lo que él quiera. No lo que quieras tú, ni tú, ni tú, ni nadie. Y fue un enfrentamiento. Es verdad que con el tiempo aprendí que el diálogo no tiene que ser un enfrentamiento o que haya situaciones críticas, tiene que ser otro tipo de comunicación más efectiva. Pero esto también me lo enseñó él, porque yo iba siempre como, si ahí hay una puerta, no importa, yo la abro. Si no la hay y no puedo abrirla yo, pido que me la abra. Y si no hay quien me la abra, crearé cómo hacerlo. Pero aprendí... Ahora, perdón que te interrumpa, Jessica. Es apasionante lo que contás y cómo lo contás. Pero dentro de esa conversación que vos estabas teniendo, déjame ir un poco a los extremos para graficarlo nomás, ¿no? Vos tenías por un lado la voz de la ciencia y de la medicina diciéndote algo, y tú tenías por otro lado tu voz, que era la voz del amor, de Dios, de lo que vaya uno a creer o a sentir, que iba en contra de lo que la medicina o la ciencia te estaban diciendo, pero absolutamente convencida que lo que vos decías es. Esa conversación vista desde fuera, casi todo el mundo diría, bueno, vamos con el médico, ¿no? O con la médica. Sin embargo, y ahora nos lo vas a contar, la historia termina dándote la razón a vos. ¿Qué hay en ese momento en ti que te hace reaccionar así como esa madre coraje, como esa fiera, ¿no? que muchas mujeres tienen dentro, para ir en contra no sé, no sé si decirle el sentido común o de la propia ciencia? Mira, la clave la acabas de dar tú ahora. Yo no iba en contra de la ciencia, no iba en contra del sentido común y no iba en contra de los médicos. Iba a favor de la vida de mi hijo. Esa es la diferencia. Bien. Que yo no tenía en la confrontación con ellos, yo tenía la visión hacia donde quería llevar a mi hijo. Y esa conversación la había tenido ya en la barriga. Cuando él estaba en la barriga, yo ya había hablado con él y yo tenía una certeza, había fluido, yo lo había sentido. Él tenía su habitación, él tenía su nombre, él era un ser completo. ¿Quién era nadie en este mundo para decir lo que le iba a ocurrir? ¿Quién es nadie para ponerle un techo?
Si ellos tuviesen la razón, perfecto. Pero si yo ya les doy la razón, estoy dilapidando la vida de mi hijo. Voy a crearme ese margen, ese espacio de duda. Y en el espacio de duda yo me cuelo y creo mi realidad. Bien. Llevo toda la vida entrenando mi cerebro para que todo aquello que es desagradable no tenga impacto en mi vida. Una sordera emocional. No me gusta, no lo creo, no lo quiero, me va a desviar de mi objetivo. Gracias, pero voy a ir por este camino. ¿Me acompañas? Y siempre Pero así. perdón, Jessica, me encuentro entre aquellos que estamos hoy escuchándote, seguramente muchos más. Acabas de decir algo de que he entrenado a mi cerebro, ¿sí? Uno está muy acostumbrado a ver cómo entrena para estudiar mejor, para memorizar mejor, para correr mejor, para dormir mejor o para comer mejor, pero ¿cómo se entrena el cerebro para que sea un cerebro más fuerte, más resiliente, más valiente, para que pueda ayudarte a superar momentos durísimos de la vida? Bueno, se consigue con técnica, se consigue con disciplina, se consigue con hábitos, se consigue con repetición, se consigue con la experiencia. Pero en mi caso, por ejemplo, ¿qué hice? Cuando he tenido situaciones en la infancia tremendamente duras, yo he preparado mi cerebro para las distintas variables que podrían ocurrir. ¿Qué harían esas variables? Así que mi cerebro se ha acostumbrado a sistemáticamente buscar soluciones a situaciones extremas y que no solamente haya una solución, sino que yo tenga distintas posibilidades. Y como te he marcado antes, me doy mi tiempo, mi espacio para buscar esas variables. Cuando no consigo eso, porque no siempre se consigue, vuelvo, repito, el tiempo es mi aliado. Puede ser el enemigo o puede ser el aliado, pero yo he decidido que sea mi aliado. Entonces lo que hago es buscar, preguntar, ver a otro profesional que me dé otra opinión, ver a alguien que esté cerca de mí y que me diga, oye, ¿cómo lo vería, cómo lo veo, cómo lo haría él? Y yo decidiré si eso que estoy viendo, que está fuera de mí, porque normalmente la receta ya está dentro de ti, todos los ingredientes ya están, pero si yo veo que fuera de mí está otro tipo de respuesta, o la incorporo, la adapto, la cambio, la modifico, yo me he descrito como alguien en movimiento y en crecimiento. Soy alguien que está continuamente en crecimiento y movimiento. Así que simplemente es una decisión, tomar una decisión de entrenar tu cerebro y llevarlo a cabo desde la disciplina, desde el hábito y desde la técnica. Por ejemplo, nosotros cuando queremos pasar un pensamiento, una creencia, un sistema de creencias que está en el subconsciente, trabajándolo de una manera activa durante 21 días por repetición, no podemos eliminar un sistema de creencias, pero sí podemos cambiarlo por otro. Y yo lo que hago es eso. Estoy continuamente cambiando mis sistemas de creencias porque esa es mi evolución. Estoy creciendo y entonces este sistema de creencias ya no me es válido. ¿Qué debo de hacer? ¿Por cuál lo quiero cambiar? Voy a elegirlo. Hey, tengo un menú exquisito al que poder dirigirme. Ahora quiero ser así. ¿Y qué tengo que hacer para ser así? Voy a fijarme en quienes son así, voy a modelarlos y voy a implementar la parte que tiene que ver conmigo para no dejar de ser mi esencia. Qué bueno. Déjame abrir un pequeñísimo paréntesis y ahora retomamos lo que estabas contando. Justamente anoche me quedé viendo algunas entrevistas que se le hacía, que le hacían a exadictos. Y mientras hablabas estaba pensando, ¿no? en problemáticas del siglo XXI y concretamente de este año acá en España, pero en casi todo el mundo occidental, que tiene que ver con las enfermedades mentales, con la salud mental, depresión, ansiedad, adicciones, trastornos alimenticios, problemas de relacionamiento, juventud aislada y superconectada. Vos decís que en el fondo, si pudiésemos darle más espacio y más importancia a esto de entrenar el cerebro, podríamos, sin tanto remedio y sin tanta química, quizás mejorar un poco la salud mental de la sociedad, ¿no? Qué bueno lo que estás diciendo. Fíjate, lo que acabas de decir todo lo resumiría como una actitud frente a la vida. Todo es una actitud frente a la vida. No es solamente programar nuestro cerebro. Creo que hay que integrar todas las miradas, hay que integrar todas las disciplinas. Es decir, por ejemplo, yo trabajo desde la parte bioquímica, desde la parte emocional. No solamente estoy programando un cerebro para sistemáticamente tener un tipo de respuesta, yo no pierdo mi parte conectada con la esencia, con quién soy, con mi alma, con mi espíritu. Tú has estado conmigo, hemos caminado, hemos hablado, éramos nosotros.
pero eso no evita o impide que también puedas tener la parte del sentido común, racional. No somos niños que ya no tenemos herramientas para gestionarlo. Somos adultos que tenemos que coger las herramientas y ponerlas y dotarlas para que sean y sirvan para estar a nuestro servicio. Entonces, no es solamente programar un cerebro, es programar una sociedad, aprender a utilizar estas herramientas. Están todas ahí. La alimentación es fundamental. Somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, somos lo que nos nutrimos y somos lo que nos suplementamos, que son cosas muy distintas. Pero somos todo lo que absorbemos de todo ello. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. El sentir algo, una emoción, genera una bioquímica en tu cuerpo que se mide. La bioquímica provoca una emoción, o sea, que es bidireccional. La función determina la forma determina la función. Vamos a utilizarlo todo ponerlo a nuestro servicio para que sea nuestro beneficio. Por ejemplo, con mi hijo era sordo y ciego. Espera, volvamos entonces, cerremos el paréntesis y reconectemos entonces con ese momento, ¿no? Te dicen que tu hijo es ciego, sordo, que no puede andar, que tiene tumores, que tiene todos los problemas que uno puede imaginar, todos juntos en un solo ser humano que es tu hijo. Entonces, retomemos desde ahí. Para mí, eso que le ocurrió a mi hijo es el reflejo de lo que puede ocurrir en distintos perfiles a cualquier persona en la sociedad. Es decir, mi hijo aglutina muchos, pero hay gente que tiene problemas emocionales, otras personas tienen problemas profesionales y no se nos ha educado para trabajar esas áreas, para trabajar el desarrollo profesional, para trabajar el desarrollo personal, para trabajar nuestra emoción. No nos han enseñado, y para mí esa es la base, la educación financiera, etc. Pero hablando de mi hijo y volviendo a mi hijo, sí, cuando a mí me dan toda esa información, lo primero que hago es un paréntesis y vuelvo y repito, le quito el poder a ese profesional y se lo doy a mi hijo. Y a partir de ahí digo, ¿en qué orden tengo que lograr hacer todo esto? ¿Cuál es el orden? Porque al final tengo que dar un primer paso y tengo que seguir dando los siguientes. Yo soy una persona que pienso a corto, medio y largo plazo, pero tengo que tener mi corto plazo, tengo que saber cuál es el primer paso a dar. Bueno, pues el primer paso a dar, ¿cuál es? Ver realmente cuál es el diagnóstico. O sea, voy a lo empírico, a lo científico, ¿qué me dices? Luego voy a lo clínico, ¿qué veo yo? ¿Qué estoy viendo en él? ¿Se corresponde? ¿Hay una correlación? Lo siguiente, ¿qué profesionales de lo que a mí me están diciendo, a cuáles tengo que acudir yo para recibir más información y saber si ellos son los adecuados para ayudarme en este proyecto? Porque ese es un proyecto, salvar a mi hijo. Y paso a paso, al principio estaba muy perdida, empecé a estudiar medicina tradicional china, técnico superior en nutrición y dietética, o sea, fui de un lado para otro, técnico en capa hiperbárica. Conocí un científico, siempre lo nombro, para mí es el ángel de la guarda de mi hijo Eider, se llama Marcos Mazuca. Él es summa cum laude de la Universidad de Washington en nutrición y experto en quelación clínica, etc. Y ese señor fue uno de los muchos científicos con los que contacté, que me decían que sí, pero que cuando veían el caso me decían, lo siento, pero no puedo ayudarte. Y muchos ni siquiera me respondían, me dejaban hacer perder el tiempo. Él me dijo, Jessica, te voy a decir una cosa, te voy a agarrar de la mano, te voy a agarrar tan fuerte que no vas a sentir nunca soledad. Solo te voy a pedir una cosa, que no me la sueltes, porque tú eres la conexión para salvar a tu hijo. No me la sueltes. Si tú me la sueltas, la decisión habrá sido tuya, pero yo no te voy a abandonar, que era lo que yo pedía. No me abandones, ayúdame. No sabes hacerlo, aquí nos dirigimos, pero no me abandones. Y eso fue una fuerza, mi arquero de luz, lo que te expliqué una vez, que cuando tú pones la intención, la acción, no solo la intención, la acción, decretas, visualizas y das los pasos adecuados, el universo confabula para ponerte las personas a tu alrededor. Y así fue. Entonces tú prácticamente no tienes tiempo de decir estoy triste, estoy bajoneada, qué mala suerte tengo, el universo confabula. Tú toda la energía que tenías no podías perder ni un gramo, ni una célula de energía en lamentarte, sino que estabas absolutamente focalizada, enfocada en ayudar a que tu hijo mejore, evolucione, sane. Y ahí estabas, empezando a buscar soluciones en todos los lugares del mundo, dejando atrás tu ingeniería, sin conocimientos de medicina ninguno, pero empezando una parte de tu vida
que se transformó en trascendental. No vamos a contar todavía qué fue de la vida de tu hijo, o mejor dicho, qué es de la vida de tu hijo, pero es un viaje durísimo, de mucha soledad, pero que encontrabas energía donde no la había incluso. ¿Hay alguna recomendación, algún consejo, alguna sugerencia para todos los que estamos en una sociedad que nos quejamos por cualquier boludez, con perdón de mi francés, que estamos todo el día refunfuneando? O sea, vos estabas ahí, era una batalla épica, ni Star Wars ni nada, era la batalla por la vida que estabas llevando adelante. Pues fíjate, has dicho que si no estaba triste o no. Mira, yo sentía ira, sentía rabia, sentía dolor tan profundo que había ocasiones en las que respirar me dolía. Sentía que la vida se me estaba escapando entre los dedos porque también no le podía dar a mi hija lo que ella merecía y mi hija vivía en un hospital también. Claro. Mi hijo le pusieron una medicación y le generaron epilepsia, con lo cual todo se complicó muchísimo más y ya mi vida se tornó muy oscura. Pero fíjate, Andy, yo soy una persona feliz, soy una persona que en mi esencia, yo soy una tía fuerte y feliz. Me gusta vivir, me gusta ver a la gente bien, me gusta ver la sonrisa de la gente, me gusta que yo provoque esa sonrisa en los que están a mi alrededor. Entonces, en un momento determinado, yo miraba a mi hija y yo decía, ¿cómo no puedo sonreír? Y estaba llorando, literalmente llorando con una sonrisa. Por dentro tenía el corazón completamente partido, sintiendo que no sabía si mi hijo volvería a verle sonreír, pero por otro lado estaba agradecida y tenía un pensamiento que inundaba todo el tiempo mi cerebro. Y era, si esta batalla que acabas de, o sea, esta situación que estás viviendo, este desafío tan grande que estás teniendo, es tan fuerte, tan duro, tan doloroso, ¿por qué vas a sumarle tú más? Tienes que compensarlo. De alguna manera tienes que compensarlo. Y si el dolor es tan grande, tú tienes que dar este grado de felicidad muchísimo más. Si la desilusión es tan grande, pero no porque él sea de una determinada forma, sino porque no encuentras la respuesta, la ilusión tiene que ser 20 veces más de lo que sería. Porque yo tengo que compensar esa situación. Y así lo hice. Me enfoqué en la compensación. Y lo otro lo vivía, pero con una sordera emocional. Ahora no tengo tiempo para eso. Ya lo trabajaré, porque si no se va a quedar dentro de mí, y ya le daré salida y le daré las gracias. Pero ahora no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto. Tengo tiempo para esto. Y tengo tiempo para que mi hija se sienta feliz y tengo tiempo para que mi hijo se sienta feliz. Y a partir de ahí, darle todo lo que necesiten. Y esa fue una decisión y una elección que vino desde el principio, pero también vino añadida por otra persona, por Marcos Masuka. Mira, esa herramienta que tú me pides para la gente. En un momento determinado, yo estaba en Pamplona, en la CUN. Marcos Masuka había venido a Tenerife para acompañarme porque mi hijo no podía volar, por eso te digo que es un ángel de la guarda. Él me había acompañado, yo estaba en el avión, tiritaba de frío, lloraba, estaba angustiadísima. Y él llevaba al niño él y decía, Jessica, estoy tranquilo, yo voy a hacer todo lo que el niño necesite, no le va a pasar nada. Tú haz lo que tú quieras, paséate hacia adelante y hacia atrás del avión, pero aquí está todo controlado y todo está bien, ¿no? Y cuando llegué a ese hospital, todo fueron malas noticias. Todo era malo lo que me decían. Y ahora no, tiene un tramo de duplicación de intestino y además tiene un tumor que no sé qué y además hay que sacarle el coxis y además no se puede porque no sé qué y está convulsionando y ha entrado en una parada cardiorrespiratoria y era todo horrible. En un momento determinado le estaban haciendo una prueba y yo podía quedarme en la sala de espera. Pero dije, si yo me quedo en la sala de espera con esta emoción, lo que está conectando a mi hijo a través de la energía cuántica es que tengo miedo. Y el miedo es la oposición al amor. Y el amor lo cura todo. Yo no le estoy dando amor, que es la medicina, le estoy dando miedo, que es la enfermedad. Claro. Y dije, me voy. Entonces me fui y cuando estaba en una plaza empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y no encontraba consuelo y llamé a Marcos. Digo, Marcos, me han dicho esto, ya no sé qué hacer y me dijo, Jessica, haz una cosa, coge tu mochila tan pesada que estás cargando tú sola, quítatela y dásela a Dios, a Jesucristo, y dile, Jesucristo, te paso mi mochila. Gracias por esta misión que me has dado. Gracias por este aprendizaje. Pero la comparto, te la paso a ti. Yo no puedo más.
estoy agotada, no sé cómo pensar, no sé qué salidas buscar, me duele el alma, lo amo profundamente y no soporto más este dolor. Te paso mi mochila. Y me dijo, y cuando tú pases la mochila, la has pasado, ya no te quejes, no me duele, no, has pasado tu mochila, la está cargando él. Esa carga para Jesucristo no es nada, para ti es una losa que te puede arrastrar por el suelo, pero para él no es nada, pásasela. En ese momento le pasé la mochila a Jesucristo y la visualicé, pasar toda la carga de desafíos a él y respiré. Y entonces me fui a pasear por la plaza y yo no tenía dinero, no tenía nada de dinero, no tenía para comer, no sabía cómo hacer, no sabía cómo pagar la factura cuando saliese del alta, no tenía ni puñetera idea, con perdón, de qué hacer en esa situación. Y me encontré un vagabundo que estaba pidiendo dinero, una persona que estaba pidiendo limosna, y yo miré y dije, tienes más dinero que yo. Tú estás pidiendo dinero y tienes más dinero que yo. Yo no sé cuánto tengo aquí en la mochila, pero ¿qué me das tú a cambio si yo te doy todo lo que yo tenga aquí? Y él me pudo decir lo que hubiera querido. Me hubiera dicho, toma el dinero, toma no sé qué. Pero ¿sabes lo que me ofreció? Me dijo, yo te doy soluciones y respuestas. Y dije, este es un ángel, este es un arquero. Soluciones y respuestas. Es lo que necesito. Gracias. Y saqué lo que tenía y se lo puse y no sé ni lo que le di, lo que me quedaba, no me quedaba nada, Andy. Y regresé al hospital fuerte, eufórica, riéndome, diciendo, ¿pero qué he hecho? No tengo ni para tomarme un zumo ahora, se lo he dado a él, pero tengo soluciones y tengo respuestas. Y me lo creí, porque eso estaba conectado a mi esencia, era una certeza. No era un pensamiento, era una certeza, lo sentía en mi piel, lo sentía en mi cuerpo, lo sentía en mi esencia. Y cuando llegué, efectivamente tuve soluciones, tuve respuestas y tuve mucho más, tuve regalos, semillas disfrazadas de bendición. Qué bueno. Ahora, Jessica, es alucinante escucharte con la entereza que relatás todo, con la que relatás todo, y con la fortaleza con la que enfrentaste todo. Me gustaría sobre eso abrir como dos preguntas en una. La primera es, cuando uno está enfrentando algo tan, llamémoslo, dramático, de vida o muerte, uno se aferra mucho a lo que puede, ¿sí? A lo que le sale, a lo que encuentra, a lo que le recomiendan, a lo que se conecta. Llamarlo religión, Dios, un poder superior, Jesucristo, lo que fuese, ¿no? Por eso entiendo, por cómo te voy siguiendo, que te aferrás a eso, pero como complemento a la medicina, no en vez de la medicina, ¿no? Es poder tener como la parte más racional, ¿no? Que son médicos en los cuales sí podés confiar, procesos en los cuales sí podés confiar, y por otro lado, la otra parte que es, bueno, una fuerza superior, una energía que complementa a esta otra. Y por otro lado, la segunda parte o la segunda pregunta es, quizás todos tenemos algún ángel en la esquina esperándonos, pero la mayoría no los ve. ¿Eso solamente sucede cuando estás en esos momentos tan extremos, tan duros, o es la velocidad, la indiferencia, la desconexión, el teléfono que hace que nos perdamos de poder ver nuestros ángeles, sea que creas en la religión que sea, ¿no? Ángel como metáfora quizás de otra energía? Buenísimas las preguntas, Andy. Te voy a contestar primero la segunda. Hay un proceso que se llama Wu Wei. El Wu Wei significa quietud en movimiento. Es decir, estar haciendo las cosas que tienes que hacer, pero estar atento a las señales. Cuando estamos con un móvil, estamos haciendo millones de cosas a la vez, no damos quietud a este pensamiento, no estamos conectados, no estamos viendo las señales. Es súper importante estar conectado contigo mismo. Mira, hay algo que yo siempre comento, porque cuando me dice la gente, yo decreto, yo oro, yo rezo, yo pido, yo escribo, yo visualizo y no se me concede. Digo, no es cierto. Se te concede siempre. Pero ¿qué ocurre? Que una, o no lo ves y no lo sabes interpretar, o dos, no has entendido la ley que impera más importante, que es la ley de la atracción y la ley de la vibración. Porque yo puedo estar pidiendo dinero, pero si lo estoy pidiendo desde la carencia, me van a dar eso.
Y si yo estoy pidiéndolo desde el miedo, porque estoy pasándolo mal, eso es lo que me va a traer el universo. Y si yo estoy pidiendo dinero desde la dignidad, desde la abundancia, así es como se va a manifestar en mi vida. Pidiendo lo mismo, pero tenemos que ser conscientes de que la vibración en la que envuelve ese decreto, ese deseo, va a ser realmente el que te traiga aquello que tú estás pidiendo. Además, hay que entender que el universo tiene un decalaje en el tiempo, que no siempre se materializa cuando queremos. Se materializa en tiempo y forma cuando debe de ser. Si es verdad que tenemos una responsabilidad en la velocidad en la que se materialice, cuando nosotros ponemos acción a lo que hacemos. Porque si no, información sin acción se llama entretenimiento. Hay que poner acción, hay que crear un objetivo, hay que hacerlo de manera ordenada, organizada, paso a paso. Y cuando a mí me hablan así de que no se les cumple, que no, yo les digo, fijaos, y les pongo estos dos ejemplos. Uno, un barco que vaya a la deriva, sin rumbo, ningún viento le es favorable, porque no tiene una dirección. Y luego les hago una analogía, una metáfora un poco así ridícula, pero se entiende bien. Y les digo, imaginaos que ahora os subís al avión. Y en el avión se abre se escucha una voz y dice, bienvenidos al vuelo, no me acuerdo qué vuelo es, pero soy la comandante Jessica Portillo. Seré la persona que os lleve a este maravilloso vuelo. Vengo con unos compañeros, acompañantes que, bueno, no están todos, algunos han ido a un cumpleaños, otros han salido por ahí y tal, pero bueno, los que están aquí me van a ayudar, chocolate. No sé si todos han acabado la carrera y todos son pilotos, pero os llamo genial. Además, vamos a ir a un destino, bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? Claro, no, es que no sabemos cuánto combustible tenemos. No tenemos ni idea del combustible, bueno, ya veremos. Y la altura, pues los pies, ya decidiremos, porque si yo, no sé, una nube, hay turbulencias, bueno, ya, esto ya lo veremos. Venga, vamos a arrancar este vuelo. ¿Quién que estuviese dentro de ese vuelo se quedaría? ¿Quién se quedaría? Nadie. A no ser que fuera un loco y quisiese perder la vida, obviamente. Nadie. Vamos así por la vida, Andy. Diciendo, yo quiero volar, pero ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Has dado los pasos? ¿Te has formado? ¿Te has capacitado? ¿Con quién quieres ir? ¿Vas solo? ¿Vas acompañado? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde está esa información que te va a dar la acción, la preparación para hacerlo? Y equivócate. No hay que hacerlo perfecto. No tienes que hacerlo desde el principio perfecto. No. Te puedes equivocar, equivócate cuanto antes, rápido y barato, para que aprendas y entonces sepas la dirección que tienes que tomar. Pero sin dirección, sin rumbo, estamos evocados al fracaso. Y pedimos continuamente que nos sigan, que ser tribu, que nos acompañen en nuestros proyectos, cuando no hay nada de esto. No hay nada de esto y es fundamental porque es la estructura, la base que te va a llevar. Esto lo aplico en todo en mi vida, absolutamente en todo. Y luego, la otra pregunta, que era la primera que me dio que era, ¿cuál era la conexión, la conexión entre la ciencia y el creer, entre la ciencia y Dios, entre la ciencia y la energía que pueda darnos a qué aferrarnos a veces, ¿no? Sí. A ver, yo soy extremadamente empírica y científica. Yo necesito la demostración, yo necesito ver la molécula, ver la partícula, ver absolutamente todo. Hay un programa que analiza a las personas por colores y los verdes son científicos puros y yo siempre salgo en ese resultado. Soy quien quiere ver la ficha técnica, cómo se formula, cómo se dinamiza, cómo se atomiza, o sea, soy esa persona. Como soy tan extremadamente cerebral y científica y empírica, necesito darle lo mismo que hago en todo, ese mismo poder a la parte emocional, porque si no sería un robot. Sería completamente un robot. Yo puedo prepararme para ser un robot. Y ahí estaría completamente bloqueando mi esencia, quién soy yo, mi alma, mi espíritu, mi conexión. Así que de la misma forma que le doy ese poder a lo material, se lo doy también a lo emocional. Porque si no, no sería un completo. Es como plantar una semilla y decir, bueno, cuando yo vea que salga una naranja, la abonaré y ya le echaré agua. Pero eso es estúpido, eso es absurdo. Primero tenemos que regar, tenemos que plantar, tenemos que abonar y vamos a ver cómo con esa impaciencia en la acción, pero paciencia en el resultado, vamos a verlo.
Y eso es lo que yo hago, o sea, la parte material, física, la semilla, la planto, la tierra, la toco, el agua también. Pero aquí es un acto de fe el saber que de ahí va a salir una naranja. Es un acto de fe, crees en ello, lo haces, tienes tus acciones, lo haces, pero es un acto de fe. Yo hago lo mismo, o sea, yo creo en lo que estoy haciendo, pero creo tanto, tanto, tanto que no se puede colar nada entre medio. Entonces el universo que dice, ¡ey! Que no está jugando. Ella no está jugando, ¿eh? Ella lo está diciendo y vamos a dárselo porque rompe la pared. Vamos a dárselo. Así que uno, la parte de conexión espiritual, de conexión emocional, de mi alma, de mi esencia, de quién soy, con la parte empírica de que todo el día esté con un libro, con una libreta, estudiando cómo funcionan las relaciones bioquímicas, qué ocurre, qué está haciendo, porque eso me da sabiduría, me da conocimiento, me da saber hacer, me da pautas, técnicas. Excelente, excelente. Ahora, en un ratito, antes que terminemos, quiero terminar de escuchar la historia desde donde la dejamos, pero quiero abrir otro paréntesis acá porque hablaste de que cuando sucede todo lo que sucede, te pones a estudiar un montón de cosas que no tienen nada que ver contigo. Vos eras ingeniera o habías estudiado ingeniería o trabajabas en la ingeniería y de repente ahora uno busca tu perfil y dice medicina ortomolecular, nutrición celular activa. Y debo decir que me puse a buscar qué significaba, ¿no? Porque seguramente para quienes están en la pomada esto sea algo muy, muy obvio y para mí no lo era, ¿no? Contanos un poco por qué después de todo el viaje emocional, científico, sanitario, familiar, de aprendizaje, de conocimiento que hiciste, optaste entre todas las opciones que podía ofrecer el abanico de la vida ir hacia medicina ortomolecular y nutrición celular activa. ¿Y qué te aporta y qué aportás vos haciendo eso a tu gente o a la sociedad? Fíjate, Andy, eso no deja de ser una etiqueta, pero en realidad ese título o ese nombre conlleva todo el conocimiento que tiene detrás de lo que he hecho. Al final, no es simplemente aprender o saber lo que es la medicina ortomolecular y la nutrición celular activa, que ahora te lo explicaré de una manera muy sencilla, sino que en la actualidad la sensación que tengo es que yo ya no sigo a maestros. Escucho, pero soy mi propia maestra. Escucho, sigo aprendiendo, pero ya incorporo a la maestría. Y Ajá. cuando hago algo ha sido porque me ha llevado desde un punto A hasta un punto en el que estoy en la B. Todavía no he llegado ni siquiera a, no sé, la J. Estoy en la B. Pero he podido comprobar qué es lo más efectivo dentro de lo que yo he investigado. He visto que hay los mayores resultados. He visto que tiene el orden adecuado para iniciar, para seguir y para prevenir, que es tan importante. Así que me he de alguna manera colocado ahí porque sumando todas las experiencias, conocimientos de todo lo que he aprendido, esto, sumado a ello, me da la respuesta que estoy buscando. ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros somos células. Todo está formado por células. Tu piel, los pelos, las uñas, los órganos, los dientes, absolutamente todo lo forman células. Las células, a su vez, se tienen que nutrir. Forman sistemas, órganos, tejidos. Se tienen que nutrir. Tienen que alimentarse. ¿Pero tienen que hacerlo de cualquier manera? No. Tienen que hacerlo con un lenguaje molecular básico. Tienen que hacerlo con su idioma. Imagínate, Andy, que yo llego aquí, tú y yo queremos tener una conversación y yo vengo y te empiezo a hablar en chino. Y tú dices, pero Dios, Jessica, pero que yo no estoy entendiendo nada. Tengo intención comunicativa y queremos los dos entendernos. E incluso con imágenes podemos llegar a un punto en común, más o menos, sabiendo lo que queremos hablar, pero se pierde la información y no es una comunicación efectiva. La célula le ocurre lo mismo. La célula quiere comer lenguaje molecular básico, quiere ese tipo de nutrición. ¿Y qué pasa? Que no le estamos dando eso. No le estamos dando eso, le estamos dando metales, le estamos dando alimentos que no tienen nutrición, le estamos dando productos tóxicos, químicos y alimentarios. En Europa tenemos 22.500 químicos alimentarios aprobados. 22.500 disruptores endocrinos. O sea, estamos agrediendo continuamente nuestro cuerpo, un cuerpo perfecto, una máquina perfecta que la vamos destruyendo con nuestra alimentación, con nuestros pensamientos, con nuestros castigos diarios. ¿Qué hago yo? Trabajar en la prevención. Estudio esas células, estudio tu célula, Andy, veo qué permeabilidad tiene,
veo cómo está formada, veo la nutrición que tiene, veo exactamente qué tiene para estar perfecta, que es su estado natural, y lo que no tiene se le da, y lo que tiene se le transforma en lenguaje que debe de tener, que es el lenguaje molecular básico. Nuestras células son vibración, son frecuencia, nuestras células tienen ácido graso, nuestras células tienen muchísimas cosas que desconocemos. Vamos a darle lo que necesitan. ¿Y qué ocurre cuando tú le das lo que necesita? Pues imagínate que tú vas a un circo. Me gusta hacer muchas metáforas porque creo que es un lenguaje complicado y haciendo metáforas se puede entender mejor. Vas al circo y tú ves al entrenador de un león y él coge y saca al león al público y la gente está tranquila allí. Nadie piensa que el león se lo va a comer. ¿Por qué? Porque el entrenador, pensamos que le habrá dado de comer carne antes bastante para que esté harta y no ataque a nadie en el público. La célula hace lo mismo. La célula es carroñera, come de todo. Pero si tú le das la comida adecuada, la que le gusta, la otra va a decir, hey, esto yo no lo quiero. Y eso es en lo que consiste lo que yo estoy haciendo, es darle la alimentación, la nutrición, la suplementación adecuada a nuestras células para que tengan la capacidad de regenerar, de equilibrar, de estar recuperadas, de hacer la función que tienen que hacer óptima. ¿Y qué más? Trabajar con Déjame hacer un minuto, antes de pasar a la prevención, un inciso ahí. Leía un informe que sacó The Economist hace unos meses que decía algo así como que para que todos estemos más sanos que ahora, tenemos que alcanzar lo que se llama la nutrición personalizada. Es decir, hay un menú para cada uno. No hay un menú para todos porque lo que te hace bien a ti capaz que me hace mal a mí, etcétera, etcétera. Pero también hablaba de algo que te quiero preguntar, que es, ¿sería viable si hoy cada uno conociese cuál es su menú nutricional, ¿no? Ideal para prevenir y para curar, para sanar, para todo eso? Hoy el mercado que hace la provisión de alimentos y bebidas, ¿está preparada para dar todo eso? ¿O tendríamos que hacer tal transformación del mundo de la alimentación que hasta que lo consigamos ya llegamos tarde a la prevención y a la sanación? Bueno, primero, eso es lo que yo hago, Andy. Precisamente yo trabajo de manera individual, completa, total y absolutamente individual, y hago un traje a la medida vivo, en movimiento. Vamos adaptándolo en función de los resultados que vamos obteniendo. No solamente a nivel clínico, sino a nivel también analítico. Analizo las células y estoy viendo la evolución. Trabajo en la prevención precisamente para saber en qué estado te encuentras y para evitar que desarrolles una patología en función a la información que yo veo a nivel celular. ¿Qué tenemos que hacer con el mercado? Mira, yo pienso que ahora mismo sé que voy a meterme en camisas de once varas, pero no me importa. La industria agroalimentaria no le interesa que estemos sanos. A la industria agroalimentaria lo que le interesa es vender y que seamos seres enganchados a los alimentos, o sea, que estamos dopados. La gente está narcotizada, no piensa de manera adecuada, están con muchísimas patologías. Andy, si tú estás bien, piensas bien. Si tú no estás bien, te puedo garantizar que todo lo que está alrededor de tu vida funciona mal. El trabajo, la pareja, las relaciones y todo. Y de alguna manera, cuando tú tienes a las personas narcotizadas, es muy fácil guiarles. Yo no soy fácil de guiar si el objetivo al cual me están guiando no es el que yo quiero. Y yo me alimento de manera consciente. ¿Qué hago con la gente? La educo. No la creo en dependencia hacia mí para que ellos dependan de tener una consulta conmigo. No, no, te educo. Tienes que ser autónomo, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saber defender de manera efectiva ante un profesional lo que tú estás haciendo. Pero no solamente eso, sino escucharte, saber que ahora necesito una dosis mayor o una dosis menor, escucharte, saber qué está ocurriendo en tu cuerpo. Estamos narcotizados por tantos químicos en nuestro organismo. Ya nada sabe lo que tiene que saber, todo es artificial, saborizantes, colorantes, texturizantes. Esto no tiene ningún sentido. Sí hay que cambiar la industria agroalimentaria. Yo siempre digo, por favor, hay que promover la alimentación de cercanía, kilómetro cero, tu vecino, cultiva tú si puedes, que no tienes terreno, un huerto vertical. Intenta crear y ser consciente de ese alimento que tú te estás metiendo por la boca. ¿Cómo puede ser que se invierta en un móvil no sé cuánto dinero o que se invierta en, quiero estos, yo qué sé, esta chaqueta o este jersey y luego digas, qué cara es la comida? Claro, pero que te la estás metiendo en tu cuerpo, que esto te va a decidir
cómo va a ir la dirección de tu salud en tu vida. Eso va a determinar si mañana vas a estar disfrutando de tu vejez o vas a estar postrado en un hospital invirtiendo, no, gastando ya ese dinero que no has querido invertir en prevención. Hay que cambiar ese paradigma. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la salud, pero creo que se nos olvida demasiado rápido todo. Es como cuando hay un accidente que todo el mundo de repente dice, uy, levanto el pie del acelerador, que he visto un accidente. Pero después cuando ya llevas, yo qué sé, 10 minutos ya ni te acuerdas y vuelves a pisarle. La salud es importante. Trabajar en la prevención te garantiza prácticamente, no al 100%, pero que tú puedas gozar de un buen estado de salud. Qué bueno. Y esto es fundamental. Las enfermedades autoinmunes se fraguan entre 5 y 15 años, no son inmediatas. Cuando Andy, tú escuchas, esta persona estaba bien y tiene cáncer, o estaba bien y ha tenido un infarto. No estaba bien y de repente. Estaba mal, pero no ha sido diagnosticado, no se ha sabido, no se ha trabajado en la prevención. Y lo que hay es un diagnóstico precoz. Y un diagnóstico precoz no es prevención. Ni tampoco se va al origen para paliar esa patología o recuperarla. Lo que se está haciendo ahora es simplemente tapar el síntoma. ¿Te duele esto? Toma esto. Entonces, por seguir esta línea, Jessica, bueno, yo creo, no conozco toda la industria agroalimentaria, faltaría menos, pero sí conozco a muchos players de la industria agroalimentaria y sí hay muchos que son conscientes, éticos, sostenibles, comprometidos y que tratan, algunos lo logran, de ir más en la línea de lo que vos mencionabas antes. Pero por otro lado también tenemos a la industria farmacéutica, y a la industria de la medicina, ¿no? Que como vos bien decías recién ahora, es más fácil seguir dándote pastillas de por vida que, me acuerdo que hace muchos años, creo que cuando escribí Humanofón lo había leído, que hubo una época en China, en la antigua China, que los doctores cobraban siempre que la ciudadanía estuviese sana, que cuando los ciudadanos se enfermaban, los doctores dejaban de cobrar porque estaban haciendo mal su trabajo, ¿no? Hoy es verdad que somos cada vez más miles de millones, somos 8.000 millones de personas, vivimos acelerados, vivimos agredidos por casi todos lados. También tenemos cada vez más herramientas y más instrumentos para prevenir, para curar, para sanar. La pregunta, por no irme por las ramas, es, casi siempre que hablo con personas que tratan de traer soluciones o aportaciones o una nueva aproximación a la prevención y a la cura, se quejan o demandan o dejan en evidencia que hay como ciertos poderes que no quieren que estemos preventivamente sanos, que vivamos sanos, que no tengamos que tomar pastillas todo el rato. ¿Esto es algo así como la teoría de la conspiración o realmente quienes han hecho este viaje como tú lo han vivido en primera persona? Mira, es un viaje en el que tienes que darte cuenta cuando te ha tocado. Cuando alguien acude a la medicina alternativa, se le llama alternativa porque la que tiene que funcionar no ha funcionado. Nadie llega a una medicina alternativa si no ha probado previa la que oficialmente está instaurada. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuál es el principio de la medicina? ¿Cuál es? No hacer daño. Ese es el primer principio de la medicina, no hacer daño. ¿Tú conoces algún medicamento que no tenga efectos secundarios? No. Se me cae la premisa de la medicina, se me cae ahí. Y luego, ¿por qué todos los medicamentos son blancos? ¿Por qué los medicamentos son blancos si la naturaleza no te da blanco? ¿Por qué hay que ponerle óxido de titanio que te agrede al organismo, pero queda muy bien porque es blanco y el marketing del blanco es puro, blanco, pulcro y el médico va con su bata blanca? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas el color que tiene la naturaleza y no me haces un químico sintético, me haces un químico natural? Que se puede hacer, la naturaleza te lo da todo. El médico antiguamente era un señor que iba con una cesta de mimbre y conocía rizomas, conocía las esencias, la fitoterapia, conocía al individuo al que iba a tratar, sabía su historia, era un pequeño House, o sea, el doctor House, porque sabía si tenía perros, si no lo tenía, si cultivaba o no, sabía su historia y en esa anamnesis que hacía, que es lo que yo hago y como yo lo hago, podías tener tanta información como para hacer el traje a la medida de la persona. ¿Que hay que llegar al químico sintético? Bueno, cuando se necesita. Hay un accidente de tráfico, hay que poner anestesia, hay que hacer cirugía, hay que dar un antibiótico. Se da. Yo no estoy en contra de nada. Estoy a favor de todo lo que sea necesario en cada momento, ponerlo de manera adecuada. Lo que yo no estoy de acuerdo es, de manera masiva, ir con bolsas como si fueras al mercado, cuando en realidad estas personas ni siquiera están siendo vistas desde la prevención, ni siquiera se está haciendo una evaluación real de cómo poder resolver esa situación.
y ya se ha dado un protocolo de actuación que es una prescripción y nada más. Eso es lo que yo considero que no es lo adecuado. Y también me parece que es interesante que aunque se dedique más tiempo, se debe de educar a la sociedad. Bien. No se debe decir tómate esto y ya está, porque la persona tiene que tomar responsabilidad sobre su salud. Los responsables somos nosotros, no son los médicos, somos nosotros. El médico tienes que acudir cuando tú no puedes resolver algo y el médico es tu aliado para encontrar esa respuesta. Y en cuanto a los alimentos que decías, efectivamente hay mucha gente y muchas empresas luchando para dar algo sano y lo hacen. El otro día vi un envoltorio de una bolsa que decía no tiene gluten, no tiene caseína, no tiene no sé qué, y dice sin gluten, sin caseína, sin azúcares y sin tonterías. Y me encantó, porque al final hay tanta etiqueta que parece que sea todo sano y todo, y a lo mejor lo sano no está ahí. A lo mejor o sí o no, es la era del marketing. Bien usado es como un cuchillo para cortar un filete, pero mal usado ya sabemos que puede agredir y hacer mucho daño. Entonces, hay muchas empresas lidiando y están en la cuerda floja continuamente porque sí tienen esa misión de vida y quieren sanar, recuperar, equilibrar el organismo a través de la alimentación y tienen esa implicación, pero lo tienen difícil, Andy. Lo tienen muy difícil. Bueno, más difícil que lo has tenido tú, no creo que lo tengan. O sea que hay que luchar y hay que seguir avanzando en pos de los objetivos que cada marca tenga, ¿no? Que si es mejorar la vida de las personas, es comprometerse a transformar lo que haya mejor. Lamentablemente, Jessica, se me está volando este episodio. No sé qué nos está pasando con el tiempo que vuela. Tenía un montón de cosas que quería también hablar con vos, pero no quiero dejar a la gente con la inquietud ni con las ganas de saber qué ha pasado, ¿no? Con tu hijo. Así que te pido si en estos últimos minutos, antes del cierre y la despedida, nos podés contar cómo está él, en qué estado está, qué pasó con ese chico que nació, que para la medicina no podía estar vivo porque era imposible. En vez de decir improbable, dijeron imposible, lo cual, pero bueno, contanos cómo está él, contanos cómo estás vos, en qué momento vital te encuentras, y luego ya cerramos este fantástico episodio 17 con Jessica Portillo. Muchas gracias, Andy. Bueno, Eider, que es el nombre de mi niño, es el fruto de todo el peregrinaje de su vida. Es un niño que en la actualidad tiene 13 años. Decían que no iba a vivir, pero tiene 13 años. Él lo he estimulado, le he hecho todo tipo de tratamientos habido y por haber, y es un ser generoso, es amor incondicional, es mi maestro, y ha recibido todo de la mejor manera que se puede recibir, que es transformando precisamente en el resultado que estábamos buscando. Él en la actualidad ve, en la actualidad oye, no tiene implante cerebral, no tiene ningún accesorio externo para poder oír ni tampoco para poder ver. Él habla, oye, camina, corre, salta, es un gamberro, un bendito gamberro, me encanta, es puro, cuando quiere llorar llora y cuando quiere reír ríe y es lo más conectado a lo que se pueda pensar que tiene que ser un ángel, porque es puro, es esencia pura. Jamás ha mentido, siempre da las gracias. Yo siempre desde que nació le digo cuando se va a dormir, tú eres éxito, tú eres éxito, tú eres éxito, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú eres amor, tú eres amor, tú eres amor. Todos los días de mi vida se lo he hecho y se lo seguiré haciendo y él lo repite conmigo. Y eso es él. Eso es él. Es un arquero de luz que a donde va llena todo lo que está en oscuridad. Es una persona y un ser que ha dado todo su aprendizaje, todas sus mejorías a la ciencia y ha servido para ayudar a mucha gente, a muchos niños. En el Boston Children's Hospital, el tratamiento que yo tenía para mi hijo se pudo aplicar a 8 niños y dejaron de tener epilepsia. Es un niño que está al servicio de la humanidad porque toda su evolución está expuesta y yo me encargo de que sea así para que todos puedan beneficiarse, porque al final hay que compartir eso, es generosidad y él es eso, generosidad y amor. Pero está, bueno, maravilloso, escolarizado, riendo, haciendo sus gamberradas y bueno, todavía falta, hay que seguir trabajando y yo tengo muy claro hasta dónde quiero llegar y él me dirá si hasta ahí llegaremos, pero le guardo todos los reportes, todo de prensa, de televisión, entrevistas, porque sé que los informes médicos, sé que algún día será él quien esté dando sus conferencias y explicando cuál ha sido su evolución. Y es una certeza, Andy, lo veremos.
Jessica, yo, si no hubiese tenido la suerte de conocerte hace muy poquito en Tenerife y de haberte escuchado con profunda atención, si te estuviese escuchando ahora por primera vez, la historia es tan... No sé si voy a dar en la tecla con el adjetivo preciso y capaz que hasta me equivoque, que es lo más probable. Una historia tan increíble, tan inspiradora, tan alucinante, tan emotiva. Parece una historia de ficción, parece algo que tú puedes ver en Netflix, ¿no? Y después, oye, he visto una historia increíble, tienes que verla, no sé qué. Pero es una historia real contada por la madre que ha vivido que has vivido todo este viaje con una integridad, con una valentía, con una emoción, con una convicción y con un amor que nos dejan emocionados, nos dejan inspirados, que ponen en perspectiva las cosas que nos parecían hasta ahora motivo de queja o de crítica. Y también nos llenan de esperanza, ¿no? De que cuando viene alguien y te dice, está todo perdido, si vos en algún lugar de tu corazón, de tu alma, sentís que no, hay que lucharla, hay que pelearla. Me gustaría, para cerrar se me pone la piel de gallina, perdón. Me gustaría, para cerrar este capítulo, este episodio 17, Jessica, antes de despedirnos, si podés compartir un mensaje final, como solemos hacer en los episodios de Totem Live, una reflexión, un mensaje, algo que no te haya preguntado que te hubiese gustado compartir o contar, lo que vos tengas ganas. Las cámaras y micrófonos se van hasta Tenerife y somos todo ojos y oídos. Muy bien, antes de darte esa frase, quiero decirte que tengo 4 hijos, que después de la experiencia con mi hijo Eider, tuve otro hijo y otro hijo, me vine arriba. Me vine muy arriba, ya no, ya me vine abajo, porque ya con 4 es suficiente. Y he podido experimentar realmente lo que es ser madre desde otra área, desde otra perspectiva, y mi hijo ha seguido siendo un maestro. Y quiero también nombrarlos a ellos porque no es fácil para la familia en conjunto, para la pareja, para el equipo, lidiar con todo esto, que no es fácil, pero que no sea fácil no significa que no sea posible. Y este es el mensaje, porque quizá todo el mensaje es de esperanza, pero detrás de todo esto hay mucha fuerza, mucha lucha, mucha entrega, y quiero que ese mensaje quede claro, hay que seguir. Bueno, el mensaje, yo lo tengo clarísimo, mi mensaje. Primero, el amor incondicional lo puede todo. Andy, el amor incondicional lo puede absolutamente todo. Tenemos que decirnos todo el tiempo te amo. Ey, ¿qué va a pensar mi pareja? No, que piensen lo que quiera. Yo amo a todo el mundo. Yo amo al árbol, amo mi casa, amo a mis niños, amo a mis amigos, te amo a ti, amo. Porque es el primer motor inmóvil. Porque cuanto más das, más recibe y necesitamos recibir amor. Yo amo, ese es el mensaje, pero que si además ese amor incondicional lo dotamos de energía, de ciencia, de conocimiento, de herramientas, de todo lo que sea necesario para cumplir nuestro objetivo, les vamos a dar esa gasolina que necesita el motor, el amor incondicional. Ese es el mensaje, el amor incondicional lo puede todo y vamos a darle las herramientas necesarias para que nunca le falte esa gasolina. Simplemente. Excelente, querida Jessica. Te mandamos un enorme abrazo a vos y a todo el equipo, a toda la familia. Gracias por compartir, por inspirar, por motivar, por darnos alas. Gracias de verdad por tu tiempo también, que es súper valioso. Seguramente muchísima gente se quede con ganas de conocerte o de contactarte. ¿Cuál sería el camino más corto? ¿Por LinkedIn, por Instagram? ¿Dónde hay una forma de conectarse con Jessica? Tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, yo siempre respondo. Si tardo un poquito porque a veces se me acumulan mensajes, pero siempre respondo. Cualquier duda, cualquier cuestión, lo que necesitéis, oye, necesito acudir a un médico porque tengo esto, ¿cuál acudiría? ¿Me puedes ayudar? Lo que haga falta. Para mí es súper importante, creo que la vida se fundamenta en conversaciones, en comunicación efectiva, y creo que estoy al servicio de cualquiera para que pueda ayudar en las áreas que lo necesiten. Súper, Jessica. Le quiero mandar también un gran abrazo a todas las personas que nos siguen desde tantos lugares del mundo,
tanto en vivo como en diferido, que nos acompañan, que nos mandan mensajes tan especiales, que también nos dan fuerza y energía positiva y también amor para seguir adelante compartiendo historias tan fascinantes como la de Jessica, tan inspiradoras como la de Jessica. Hasta aquí el episodio número 17 de Totem Live, temporada 3. Obviamente seguimos todos conectados. Amemos más. Me quedo con amar, amar, amar y decirlo también, no solo sentirlo. Y muy agradecido, Jessica, de verdad. Ha sido otro Totem Live muy especial que seguramente volveré a ver y seguiré disfrutando un montón de veces. Un abrazo muy, muy grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andy, de verdad. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias a todos, queridos amigos, amigas, completamente en vivo. Hasta la próxima. Los queremos.